Enseguida tengo el gusto de presentar a un nefrólogo contemporáneo también, egresado del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional y laborando actualmente en el mismo hospital, por lo tanto una gran experiencia clínica por el porcentaje de población que se maneja. Él es socio activo del Colegio de Nefrólogos de México y ha participado en trabajos colaborativos en ediciones especiales sobre la enfermedad renal crónica. Él, como tema importante también, nos hablará sobre las alternativas, los avances modernos que existen sobre esta problemática como complicación de la enfermedad renal, que es la anemia. Doctor Mario. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y nuevamente reiterando a la doctora Pasos, el doctor Treviño, por darnos la oportunidad de estar compartiendo con ustedes nuevamente estas interesantes charlas. El día de hoy vamos a hablar sobre, yo creo que uno de los problemas coadyuvantes a la enfermedad renal crónica más prevalentes, que es la anemia, y vamos a hacer un repaso importante sobre la fisiopatología que nosotros creemos tal vez conocer profundamente, y vamos a ver que hay nuevos pasos que se han incluido en estos esquemas terapéuticos que pueden llegar a ser un poco difíciles de comprender de cómo funcionan, pero que nos dan beneficios alternativos a la terapéutica de los pacientes. Vamos a hablar específicamente de 4 puntos centrales: la producción y los efectos de la eritropoyetina. Vamos a hacer un repunte de cómo funciona y qué hace, y específicamente quitar algunos paradigmas de cuál es la definición específicamente de los efectos. Vamos a hablar de los efectos pleiotrópicos que tenemos de la eritropoyetina, es decir, efectos no eritropoyéticos específicamente, qué beneficios nos dan las eritropoyetinas convencionales o el estimulador de eritropoyetina, y posteriormente vamos a hablar sobre los nuevos inductores y las nuevas moléculas que tenemos para el tratamiento de anemia. Y por último, comentaremos un poquito sobre las conclusiones del uso de estas nuevas partículas. Específicamente recordando en la historia, el premio Nobel del año 2018 se ganó específicamente por descubrir a estos factores que se consideran como factores inductores o inducidos por hipoxia. Ya hace más de un siglo, hacia 1875, específicamente se estudiaban las poblaciones que vivían en altitudes considerables y que estos presentaban un mayor incremento del hematocrito, sin una causa aparente. Prácticamente un siglo después se hace una correlación en donde se observa que los pacientes tienen un incremento de las concentraciones del hematocrito relacionadas a una actividad hormonal relacionada hasta 1985, cuando se aisló por primera vez la eritropoyetina y se pudo prácticamente manufacturar. Pero no conocíamos la vía específica del cómo se producía la eritropoyetina. Teníamos ese punto de que creemos que solo era la presencia del decremento del oxígeno o la exposición crónica a algunas enfermedades como problemas cardiovasculares o pulmonares. Y pues todos recordamos una imagen clásica en medicina, ¿no? Que conocemos que la eritropoyetina llega o es producida por el riñón, prácticamente pasa al sistema óseo y incrementa la producción de células eritroides. Pero esto es tan sencillo realmente, y realmente funciona así la eritropoyetina. Vamos a hablar un poco de ello. La regulación de la producción de la eritropoyetina está relacionada específicamente a los factores inducidos por hipoxia. Los factores inducidos por hipoxia tienen un comportamiento dependiente de las concentraciones de oxígeno. Entre más concentraciones de oxígeno tengamos, vamos a obtener específicamente una lisis de estas partículas, es decir, no vamos a necesitarlas porque tenemos una concentración adecuada de oxígeno, y lo que va a hacer el sistema es desecharlas. ¿Cómo las desecha? Específicamente en la participación de un protosoma con la proteína de von Hippel-Lindau. Lo que hace es lisarlas y paramos su efecto. Específico a el decremento, nosotros vamos a tener un incremento de la actividad.
Esta actividad está relacionada también con algunas otras copartículas, como es el hierro, y esto es muy importante del por qué siempre tener un paciente con una buena saturación de hierro para poder iniciar algún estimulante de la eritropoiesis. Y el no tenerla obviamente causa decremento en la efectividad, porque está relacionado que estos factores inducidos por hipoxia trabajan con las concentraciones también de hierro. Entre menos hierro, la actividad de esta se va a ver disminuido. Ya que se intercalan dentro de la célula, los factores inducidos por hipoxia, específicamente la partícula alfa, va a estar en circulación y la partícula beta va a estar dentro de la célula. Estas en conjunto, al unirse después de la estimulación de los factores eritropoyéticos, vamos a tener dos factores, uno inducible elemento inducible a nivel de hígado y elemento inducible a nivel de riñón. Recordemos que la actividad hepática prácticamente se para después del nacimiento y la actividad que tenemos a nivel renal se continúa. Estos dos factores, como partículas o elementos de disubilidad a nivel del riñón, van a continuar por prácticamente toda la sobrevida de las células que son sensibles a la producción de eritropoyetina. Hasta aquí hemos platicado sobre cómo se produce, y dónde se producen los factores inducidos por hipoxia, sería la pregunta ideal, es decir, el conocer quién los estimula. Hace años se pensaba que a nivel renal eran producidos específicamente, si recordamos parte de la anatomía renal, la corteza y la médula tienen distintas tolerancias a las concentraciones de oxígeno. Y se pensaba que era uno de los principales productores de estos factores. Posteriormente se habló que estos realmente tenían más tolerancia a la hipoxemia que otros tejidos. Y en pacientes que presentaban lesiones como choque o estados proinflamatorios severos, se vio que se inducían por múltiples células. Específicamente, uno de los grandes sensores estaba en el endotelio, en el tejido neuronal. Se habla también de piel, músculo liso, como los primeros factores que van a desencadenar la producción de estas proteínas, que van a ser sensibles, obviamente, al estímulo dependiente del oxígeno. Tenemos dos puntos que van a caer específicamente aquí, después de la introducción de los factores inducidos por hipoxia. Nuestro fin o meta es mejorar la hipoxemia y específicamente con la eritropoyetina, pues vamos a regular la producción de glóbulos rojos y tendremos respuesta o mejora paulatina, pero estos marcadores no son solamente sensibles a la producción de eritropoyetina. Recordemos que se generan también en estados de estrés, van a dar origen también a síntesis de proteínas como la ferroportina, que es muy importante en el metabolismo del hierro y que vamos a tener un punto taller nuevo como tratamiento de la anemia, así como mejora las concentraciones de transferrina. Pero estos factores antiinflamatorios no son del todo selectivos, es decir, al estímulo de la producción de eritropoyetina vamos a tener también la producción de factores que van a generar estrés oxidativo y angiogénesis, que es un punto importante en el tratamiento que vamos a considerar más adelante. Entonces recordamos que la eritropoyetina no solamente fue considerada como una hormona, actualmente es considerada también como una citocina antiinflamatoria con efectos protectores celulares muy importantes. Y llegamos a esta diapositiva donde la pregunta es, ¿realmente la eritropoyetina entonces induce eritropoiesis? Recordando los libros de hematología característicos, donde nos enseñaron que prácticamente la eritropoyetina cubre todo el trayecto de la diferenciación después de las unidades formadoras de colonias hasta la maduración de los proeritroblastos prácticamente y hasta llegar a los reticulocitos. Realmente se vio que la eritropoyetina no tiene la particularidad de hacer que se segmenten las células. Tenemos dos factores, específicamente en las células madre, que es el específico, el factor que se llama SCF, que es un factor estimulante de las células madre, las cuales junto con la activación de una quinasa, como podemos observar, estos son los que realmente inducen que se segmente la célula. Pero, ¿y la eritropoyetina entonces dónde funciona? Es una pregunta importante porque la eritropoyetina no va a inducir directamente que se segmenten las células, pero sí tiene un efecto importante. Y el efecto que está muy tal vez difícil de comprender en cuanto a pasos, es muy sencillo realmente. La eritropoyetina va a funcionar como un factor antiinflamatorio específico, desencadenando a nivel intracelular. Algunas bibliografías mencionan más de 8 a 10 pasos que pueden bloquear para preservar la vida de esa célula
no madura que va a dar origen al eritrocito. Específicamente, el eritrocito, si recordamos, tiene una vida corta, pero si no tiene el factor protector de la eritropoyetina, ese eritrocito va a morir mucho antes de tiempo, y la célula que le da origen también. Recordemos el paso específico de las caspasas, que es un factor inductor de apoptosis, al igual que el sistema RAS, que está constituido por 9 complejos de proteínas, y el factor nuclear kappa beta son los más importantes, que van a generar que al bloquearse con la acción de la eritropoyetina se sintetizan 2 factores que van a proteger a nuestro glóbulo rojo en forma inmadura hasta que esté madura. Específicamente se va a producir la proteína inhibidora de apoptosis y se van a crear factores protectores para el estrés celular, como es el sistema de las peróxido dismutasas, que van a regular el estrés metabólico de los eritrocitos. Entonces la eritropoyetina tiene efectos protectores prácticamente desde las vías iniciales de la producción de los glóbulos rojos. Y bueno, pensaríamos que eritropoyetina solo se limita a tener efectos directamente sobre la producción de glóbulos rojos. Esto no es así. La eritropoyetina específicamente ha marcado que tenemos muchos receptores en otras partes del cuerpo y no solamente funcionan para producir eritropoyetina. Recordemos que el principal receptor sí se va a encontrar a nivel renal para la producción de eritropoyetina, pero tenemos la capacidad de sintetizar receptores en algunos otros sitios corporales. Específicamente, estos se van a expresar en estados de estrés crónico o en patologías que tienen o inducen alguna reacción inflamatoria en forma crónica. El efecto protector que tenemos de la eritropoyetina con la expresión de los receptores se va a dar en células como los adipocitos, los macrófagos, el tejido neuronal, específicamente en el hipotálamo, por ejemplo, en el músculo cardíaco y también en el músculo estriado. La forma en que regulan múltiples procesos inflamatorios, por mencionar algunos, por ejemplo, a nivel de las células pancreáticas, específicas las células beta, lo que va a hacer es mejorar, por ejemplo, la liberación de insulina y va a ayudar a que en estrés inflamatorio que va a causar deterioro de la función de estas células estén un poco más protegidas contra el estrés oxidativo. En el caso de las fibras musculares, a su pronta regeneración y disminución de la pérdida. Están relacionados también a nivel cardiovascular con un efecto protector después de estados de isquemia, al igual que en sistema nervioso central. Y en el adipocito, que está muy de moda en relación al proceso inflamatorio, va a causar que este se haga más sensible a la insulina y se regule tanto el metabolismo interno de las grasas como la saturación de la misma. Todos estos efectos han sido estudiados por 3 moléculas que las vemos aquí, AMPK, el CIRT y el PGC1 alfa, el cual tiene la particularidad de selectividad de ser partículas antiinflamatorias que nos van a dar citoprotección. Entonces recordemos, el receptor eritropoyetina no solo está en las células renales, específicamente va a poder ser expresado en distintas células, pero no específico como factor de protección de muerte celular o inducción antiapoptótica, sino como efecto antiinflamatorio. Y vamos a hacer un breve comentario relacionado a que después de 1985, de que se aisló la molécula de eritropoyetina, y tenemos la eritropoyetina recombinante, y hemos tenido muchas moléculas más. En Europa hablamos de que tenemos eritropoyetina alfa, beta, ya vamos prácticamente en la omega, que fue la última del 2005, y que ofrecían ciertas ventajas unas sobre otras, que si estimulaban un poco más al receptor, que si tenían más apego, tenían mejora un poco más rápida de los niveles de hemoglobina. También se vio que ninguna de estas ofrecía como beneficios extra a la aplicación, solo se ofrecía como ventaja el aumento de los niveles de la eritropoyetina. Algunos disminuían, por ejemplo, la concentración de hepcidina, en el caso de la eritropoyetina pegilada, pero ninguno de estos mostraba algún otro beneficio en los pacientes como tal. Y se vieron estudios donde mejoraban ciertas particularidades, pero ninguna como una indicación secundaria. Y estas eritropoyetinas creo que todos las hemos manejado, las conocemos, pero ¿qué hay más allá del tratamiento? Aquí es un punto importante ver que el contexto de enfermedad renal crónica y anemia, debemos recordar que tenemos un pool de producción. El pool de producción está dado principalmente por el riñón,
que esperaríamos que las denominadas células de NORM a partir del 2023, en su descubrimiento, que son las células realmente adjudicadas a la producción de eritropoyetina, tengamos nosotros una concentración alta y esta va a ir decrementando conforme progresa la enfermedad renal crónica. Entonces vamos a tener menos cantidad de células, mayor estimulación, y se ha visto que este es un mecanismo malo porque va a inducir mayor cantidad de fibrosis. Recordemos que la eritropoyetina, al ser estimulada en la producción, también desencadena procesos proinflamatorios. Entonces el pool realmente de la eritropoyetina en el cuerpo va a estar disminuido por esta causa, que es decir, tenemos poca producción. Entonces tenemos que hacer uso de mecanismos reguladores o el aporte externo de eritropoyetina para lograr tener un buen pool. Se ha visto que algunas células pueden entrar y pueden tener respuesta al efecto de los factores inductores de hipoxia en células como las neuronas, la retina, el corazón, pero realmente no tienen la posibilidad de síntesis de eritropoyetina hasta el momento, solo se ha visto que expresan como tal el receptor como mediante inflamatoria y reguladora. En nuestra guía CADIGO, a partir del 2021, se genera como opción terapéutica el uso de los inhibidores de las prolihidrolasas, que son los inhibidores de los IDS, los cuales indican como tratamiento para la anemia de la enfermedad renal crónica. En esto se presunta que, a pesar de tener varias características proinflamatorias, como generar factor nuclear kappa beta, interferones y marcadores proangiogénicos, también mejoraba mucho la anemia y la respuesta, por ejemplo, en el endotelio a la producción de óxido nítrico. Estas como opciones terapéuticas presentadas en el 2021 mostraban que el hecho de utilizar este fármaco o estas nuevas moléculas podía causar una mayor disponibilidad en forma natural de los factores inducidos por hipoxia, pero tenían una desventaja. Sí, en efecto, ponían en mayor disponibilidad la síntesis de eritropoyetina, pero a la vez también liberaban algunos factores proinflamatorios, ya que no es un mecanismo de producción selectivo, sino solo es recordemos que la producción y la estimulación de los receptores o la expresión de receptores de eritropoyetina está relacionada a veces a estados de estrés e inflamación como respuesta regulatoria. Entonces esto va a procrear también algunos reactantes proinflamatorios. Y pues realmente funcionan estas nuevas moléculas conocidas como inhibidores de la prolihidrolasa. La comparación que se hace en la literatura, en este estudio que se llama SUCRA, donde comparan específicamente a nuestra eritropoyetina convencional, darboeritropoyetina, con las nuevas moléculas inhibidores de los IDS, en dos puntos importantes: qué tanto suben la hemoglobina y qué tanto disminuyen la hepcidina como partícula proinflamatoria en los pacientes con enfermedad renal. Y se observa que tiene un desplazamiento muy importante, específicamente en la inhibición de la producción de hepcidina. Es decir, hay fármacos que pueden darnos una reducción muy importante de esta partícula, de casi el 80%, que es una concentración muy importante, y en el avance en cuanto a la producción de eritropoyetina no hubo gran cambio con algunas moléculas, como por ejemplo la eritropoyetina convencional, pero sí se vio un incremento hasta del 75% de los niveles de eritropoyetina con el uso de estas nuevas moléculas. Y en esta imagen es importante porque resulta que las nuevas partículas no solo funcionan para producir eritropoyetina, sino tienen efectos coadyuvantes importantes, sobre todo antiinflamatorios. El hecho de tener mayor disposición de lo que son los factores inducidos de hipoxia, junto con la producción de eritropoyetina a nivel hepático en el hepatocito, van a hacer que la hepcidina caiga en su producción, lo que va a hacer que el enterocito libere mayor cantidad de hierro y este sea aprovechado de mejor forma, adyuvante al tratamiento con eritropoyetina. Entonces aquí nos ofrece dos targets importantes para mejorar el uso de hierro en los pacientes en las disposiciones de sus disposiciones intrahepáticas y a nivel del enterocito. En la suplementación que salió en 2023, CADIGO los toma como una opción terapéutica, los inhibidores de los IDS, pero tiene algunas desventajas. Como siempre, la aprobación latina estuvo excluida.
fueron utilizados en los grupos. La gran parte fueron estudios hechos en asiáticos, participaron también personas de India y europeos, pero no en población latina. La FDA da aprobación a su uso a partir del mes de marzo del 2023 y octubre de 2023, ya con mayor número de moléculas producidas, sobre todo a nivel Japón, que son uno de los que más las han estudiado. Estas moléculas, me voy a rezar, en estas moléculas que fueron presentadas como parte del uso en pacientes con anemia, se hizo en 3 grupos: en pacientes con déficit y con y sin déficit de hierro, pacientes que ya estaban en terapia de sustitución y pacientes que estaban en estadio 3 y 4. Un punto importante de este es que la administración de estos fármacos es vía oral. Se requiere solamente de 1 miligramo en 1 o 2 veces por semana, que sería un equiparable a utilizar casi 100 unidades por kilo de eritropoyetina convencional, lo cual nos habla de que tiene una gran capacidad de mejora de los niveles de hemoglobina con una dosis mucho más pequeña de fármaco y sin los molestos efectos secundarios como la aplicación de la eritropoyetina subcutánea. Pero pues no todo es miel sobre hojuelas, también tiene efectos secundarios malos, en los cuales específicamente habla de que debemos tener cuidado en el uso con pacientes que tienen ya enfermedades de base como enfermedad poliquística, pues se ha visto incremento del tamaño de los quistes, y pacientes que tienen, por ejemplo, retinopatía con progresión, ya que tenemos como efecto secundario la angiogénesis, que es muy importante. Pacientes, estas moléculas también se están utilizando en pacientes con neoplasia, pero en neoplasias de crecimiento rápido no son la mejor opción. Se ha puesto que se ponga en duda su uso, pues pueden incrementar el tamaño de la masa tumoral en corto tiempo. También hace la recomendación, específicamente este artículo, que siempre debemos estar pendientes de las concentraciones de hierro. Podemos dar este fármaco, pero recordemos que, como les dije en una de las primeras diapositivas, si no tenemos una concentración adecuada de hierro, esta partícula no va a servir del todo. Y pues también hacen suplementaciones nuevas a partir del 2021, donde en las fases 2 y 3 de estos estudios se empiezan a utilizar coadyuvantes en estadios 3 y 4 de enfermedad renal crónica con pacientes diabéticos, logrando o buscando efectos más antiinflamatorios en conjunto con SGLT2 o con DPP4 para lograr disminuir los efectos profibróticos de la evolución de la enfermedad renal crónica. Aquí aún no hay controles de qué tan bien le va a los pacientes, pero por la fisiopatología esperamos un menor estado proinflamatorio de los pacientes. Y ya en el 2018, Current Opinion, en la revista de Nephrology and Hypertension, menciona 2 puntos importantes. Se hace la aparición de una nueva molécula y hace un momento, por eso me regresé mucho a ver parte de la fisiopatología de la producción de los glóbulos rojos, porque si recordamos, sabemos que la eritropoyetina los protege para que no mueran. Pero ¿qué hace que mueran estos glóbulos rojos en forma temprana? Específicamente son esta partícula conocida como factor transformante beta, que es un factor inductor de hipoxia que se encuentra circulando y que es un regulador prácticamente de la población de eritrocitos. Lo que se hace con este fármaco, que es un ligando específico, trabaja capturando esta molécula para que no se apegue a su receptor e induzca apoptosis. A pesar de que la eritropoyetina se haya pegado, tiene mayor selectividad a generar apoptosis, entonces lo que se hace es capturarla antes de que tenga el efecto proapoptótico en los eritrocitos. Fue recientemente aprobado este fármaco en octubre del 2023. No fue creado específicamente o en primera instancia para pacientes con enfermedad renal crónica, pero sí se utilizó en ellos, en los cuales se vio un ascenso de hemoglobina muy importante, casi del 25 y el 75% de los niveles en el primer mes, y tiene una novedad. Está indicada en pacientes que también tienen algún contexto de neoplasia como pauta adaptativa a que no solo se pueda utilizar la eritropoyetina. Por último, hay algunos otros agentes nuevos como moléculas que son anticuerpos monoclonales. Sotatercept se presentó prácticamente el año pasado, también en octubre del 2023, como una variante, aquí no buscando que se inhibiera el factor transformante beta. Específicamente buscamos que otras partículas que también están relacionadas a inducir apoptosis temprana
en las vías inmaduras de la eritropoiesis, se apeguen a su receptor. Entonces estas funcionan capturando específicamente partículas como la activina, el DFG11, los cuales están altamente relacionados con inducción de apoptosis en los eritrocitos. Este fármaco sí se utilizó en pacientes ya que estaban con enfermedad renal crónica con y sin terapia de sustitución y se obtuvo más del 50% de elevación de las cifras de hemoglobina en los primeros 29 días después de su uso. La aplicación de prácticamente no cambia de los otros, es IVEP, no es oral, pero tenemos ciertas ventajas con que es que no producía desventajas, no ofrecía algún otro efecto target como los inhibidores de la prolil hidrolasa, y aún no está liberado para su uso específicamente en forma segura en pacientes con enfermedad renal crónica, solamente en pacientes que estaban con anemias secundarias a procesos neoplásicos, pero en los pocos pacientes que participaron en el estudio con buena respuesta terapéutica. Hasta aquí tenemos un pool de 3 opciones terapéuticas. Hay algunas nuevas que específicamente, como los inhibidores de la activina A, que no están indicados en uso en pacientes que tienen anemia específicamente. Estos inhibidores se utilizaron en pacientes que tienen osteopenia y se vio que tenía un doble, el hecho de bloquearlos tenía un efecto benéfico doble. Mejoraba a nivel óseo la matriz ósea porque está relacionado, también disminuía la expresión del factor de crecimiento 23 que se ha platicado mucho en el transcurso del día, regulando la masa ósea y disminuyendo la osteopenia y mejorando sobre todo, este medicamento se utilizó en mujeres, y mejorando en forma no esperada los niveles de hemoglobina por esta acción que tiene directamente sobre los eritrocitos. Y bueno, para terminar como conclusiones, debemos recordar cosas importantes, es que el manejo de la anemia debe ser individualizado, no son recetas de cocina, ni todos los pacientes requieren la misma dosis y tienen la misma característica como causante de anemia. El recordar que los pacientes tienen diagnósticos distintos y que no solo la baja de hemoglobina es indicación de utilizar estimulantes de eritropoiesis. Debemos individualizar, generalizar que antes de aplicar algún estimulante de eritropoiesis debemos utilizar moléculas que conocemos como son hematínicos de hierro para lograr concentraciones. Al fallo de esto no está ni siquiera indicado eritropoietina. Podemos pensar en procesos inflamatorios que están retrasando el efecto de estas partículas. Y ahora la última opción, ¿es seguro estar utilizando tratamientos multitarget solo por el efecto benéfico secundario? Aquí es muy importante, debemos de recordar que antes de cambiar a otro tipo de eritropoietina, debemos descartar todos los procesos inflamatorios, debemos mejorar la terapéutica y posteriormente a la falta de respuesta tal vez pensar en algunos de estos, no de primera intención por buscar efectos secundarios benéficos, cambiarlos y tal vez el paciente puede estar en estado adecuado con una eritropoietina convencional sin requerimiento de estas moléculas que obviamente tienen un costo mucho más elevado, más de 5,000 a 7,000 pesos mensual en el caso de los inhibidores de la prolil hidrolasa, que tienen un costo importante, aunque la respuesta es buena. Pues muchas gracias, sería todo. Gracias. Gracias, doctor Romero. Excelente escenario sobre alternativas modernas y del tratamiento de la enfermedad renal.